Bueno chicos, empezamos con la clase de hoy. Bueno, antes que nada quería saludar a todos los que me están viendo en el directo de hoy. Bueno, como lo venía anticipando, el práctico que vamos a ver hoy va a ser el práctico número 2 de análisis matemático para licenciatura. Pero antes quería ver el práctico número 1 porque ahí me quedó unas cositas con el tema de las inecuaciones que me anduvieron preguntando. Porque, por ejemplo, porque era lo del punto número 1 que estaba acá, donde es acá. Dice resolver las siguientes desigualdades en A, B y C, resolverla por dos caminos distintos. ¿Sí? Bueno, algunos me estuvieron preguntando qué se refiere con eso de los caminos distintos. Bueno, como sabrán, en análisis en matemática hay varias formas de resolver un problema. ¿Sí? Yo lo que le expliqué la semana pasada fue el método más fácil que era para mí, que es para mí, a mi criterio, resolver un problema de inecuaciones. Bueno, ahora le voy a aplicar a los otros dos, ¿sí? Y bueno, la semana pasada nos quedó pendiente esto de la... Nos quedó pendiente esto de los plásticos, de los adicionales que tenemos acá, que es esta parte, la parte 4, ejercicios adicionales. Bueno, ahí plantea esta ecuación x al cuadrado menos x menos 6. Este, a ver. Eh, yo hoy se lo había dejado resuelto de todos modos, nada más que yo hice eh, con el método que yo digo el método de la cajita, ¿sí? Bueno, ahora vamos a explicar esto, pero vamos a resolver esto, pero aplicando otro método, ¿sí? Así que lo voy resolviendo paso por paso para que vean cómo es. Bueno, tenemos esta ecuación, x al cuadrado menos x menos 6, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, esto que está acá no es otra cosa que una ecuación de segundo grado escrita en forma general, ¿sí? ¿A qué me refiero con la forma general? Acuérdense que lo que vieron en el cursillo de ingreso, cuando veían el práctico número 5, ¿sí? Veían que la ecuación de segundo grado tenía esta forma, ¿no? A que al cuadrado más bx más c, ¿sí? Era la forma general, ¿sí? Pero esta ecuación también la podemos escribir en función de sus raíces, ¿no? Acá vamos a poner x menos x1 por x menos x2, ¿sí? ¿Esto qué era? Esto era la forma factorizada, ¿sí? La forma factorizada, ¿sí? Entonces, primero que nada, acá lo que hay que hacer es pasar de esta forma, que es lo que está escrito en esta ecuación, a esta forma, ¿sí? Bueno, chicos, así que, bueno, primero que nada, vamos a calcular las raíces de esa ecuación, ¿sí? Entonces vamos a decir que x menos x al cuadrado menos x menos 6, vamos a igualar a 0, ¿sí? Para buscar las raíces. Bueno, y de acá vamos a decir que vamos a identificar los coeficientes, ¿sí? El coeficiente cuadrático va a valer 1, ¿sí? Acuérdense que el coeficiente cuadrático es el que está al lado de la x al cuadrado, ¿sí? Acá como no hay nada, vamos a asumir que hay un 1. Vamos a poner ahora que el coeficiente lineal, que es este que está acá, sería el numerito que está al lado de la x, que sería un menos 1, ¿no? Menos 1. Uy. Menos 1. ¿Sí? Y después el independiente, que va a ser c igual a menos 6. Bueno, y ahora tengo que determinar las raíces con la cuadrática. Espérenme que la busco. Tengo que usar esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos reemplazando.
En vez de b, ponemos menos 1. ¿Sí? Y acá también, menos 1. Acá vamos a poner 1. Y acá vamos a poner menos 6. Acá vamos a poner 1. Bueno. Entonces ahí calculamos las raíces. Yo no voy a hacer todos los pasos, así directamente le voy a pasar las respuestas. Las raíces que a mí me da con la calculadora me va a dar, a ver, tenemos 1, menos 1 y menos 6. Me da que las raíces son 3 y menos 2. ¿Sí? Entonces, ahí notamos, la primera raíz vale 3 y la segunda raíz vale menos 2. Bueno, entonces esto que está acá lo podemos expresar, esto que está en forma general, lo podemos expresar en la forma factorizada. Bueno, en esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que poner primero? Fíjense que primero dice que tenemos que poner, ahí lo voy a copiar ahí, ¿sí? Lo tengo ya de esta forma, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale A? A vale, ¿cuánto? 1, ¿sí? Bueno, dice x menos x1. ¿Cuánto vale x1? Vale 3, ¿sí? Pongo el 3. Bueno, dice por x menos x2. Pero ¿cuánto vale x2? ¿Cuánto vale x2? Vale menos 2. Menos 2. Bueno, este menos 2 que está acá. ¿Sí? Entonces, acomodando esto un poco, este 1 que está acá adelante no tiene sentido que lo ponga así. O sea, da lo mismo que lo ponga o no lo ponga, pero yo, acuérdense que siempre te dije no ponerlo por x, ¿sí? X menos 3, acá, x menos 3, y acá tengo x menos 3, ¿sí? Y ahora vamos con esta parte, ¿sí? Acá tengo menos por menos, se va a hacer más. Bueno, chicos, esto sería como un cálculo auxiliar, ¿sí? No formaría parte del problema, así que yo le voy a poner otro color. Lo voy a poner en violeta, ¿sí? Bueno, entonces esto sería como un cálculo auxiliar, ¿sí? Bueno, chicos, así que si yo pusiera esto que está acá o esto que está acá, es lo mismo, ¿sí? Porque son equivalentes. Bueno, entonces esto que está acá lo voy a copiar. No sé, ahí está, lo copié. Ahora lo voy a pegar. Voy a poner negro. Ahí está. ¿Sí? Lo puse en negro. Bueno, y todo eso menor o igual que 0. ¿Sí? Ya saben que si tienen dudas, me escriben al grupo de WhatsApp. Bueno, o si no, escríbanlo ahí y después Vero me la va pasando al grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahí, por ejemplo, Mateo pregunta si la clase de hoy la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Sí, efectivamente la vamos a subir al canal de YouTube, ya saben, así que los que capaz que llegaron tarde, ya les aviso que tenemos un canal de YouTube, ahí vamos a estar subiendo las clases porque, bueno, sabemos que no todos pueden asistir a nuestras clases, así que estamos haciendo lo que podamos para que ninguno se quede con las dudas. ¿Sí? Bueno, volviendo al ejercicio de esto, pasamos a esto, bueno, haciendo todo este proceso matemático. ¿Sí? Bueno, bueno, ahora, ¿qué se hace una vez que llego acá? ¿Sí? ¿Para qué hice esto? Bueno, porque fíjense que acá estoy multiplicando esto que está acá, por esto que está acá, ¿sí? En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando un número por otro número, ¿sí? Y eso me tiene que dar menor que 0, dice, ¿sí? O sea, me tiene que dar negativo, ¿sí? Bueno, acá en el práctico que yo hice, acá hice exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Sí? De aquí, de acá, nada más que acá ahí lo hice los cálculos auxiliares por aparte. Bueno, bueno, acá lo que hice fue aplicar el método que yo digo, el método de la caja, ¿sí? Porque, bueno, se forma una especie de caja. Acá voy a hacerlo por otro método, ¿sí? Sí, voy a hacerlo aplicando conjuntos. Bueno, ¿cómo viene la historia con esto? Bueno, yo tengo que plantear, fíjense que estoy multiplicando un número por otro número y eso me tiene que dar menor que 0, o sea, negativo, ¿sí?
O sea, acá tengo que hacer una pregunta, ¿cuándo el producto de dos números me da negativo? Y bueno, cuando los dos productos tienen distintos signos, ¿sí? Fíjense que si esto fuera, si esto que está acá es positivo y esto que está acá es negativo, más por menos y menos. Ahora, si esto es negativo y esto es positivo, me queda menos por más, menos. Bueno, chicos, ¿sí? Entonces tenemos que plantear esas alternativas, ¿sí? Entonces vamos a escribir que x menos 3, vamos a poner la primera opción que es, vamos a poner que es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y también vamos a poner que x más 2 es menor o igual que 0. Menor que 0, ¿sí? O, ¿sí? Esto que está, este operador que está aquí se lee como si fuera una I, ¿sí? Y esto que está acá se lee como si fuera una O, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a plantear la otra alternativa, ¿sí? ¿Cuál es la otra alternativa? Esta es una alternativa, ¿sí? Que, que el primero sea positivo y el otro sea negativo. Y la segunda alternativa es que esto que está acá primero sea negativo, ¿sí? Negativo. Y que esto que está acá sea positivo, ¿sí? Vamos a poner que x más 2 es mayor o igual que cero. Bueno, chicos, ¿sí? Fíjense acá, voy a marcar con dos colores distintos. Esta es la primera alternativa. Vamos a ponerlo con rojo. Y esta es la segunda alternativa. La vamos a poner con... a ver... Con, no, con verde no se nota nada. Con azul. Bueno, bueno chicos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a ir resolviendo esas inecuaciones que me van quedando, que son sencillas, ¿sí? Fíjense que acá este menos 3 que está restando, lo voy a pasar a otro lado, sumando, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 3. Este más 2 que acá está sumando, lo vamos a pasar al otro lado, restando, así que acá vamos a borrar este más 2 y vamos a poner menos 2. Bueno, lo mismo aquí. Este menos 3 que está restando, lo vamos a pasar al otro lado, sumando. Y este más 2 que está sumando, acá pasa, restando así. Y me queda esa serie de inecuaciones. Bueno, bueno chicos, entonces tengo que resolverlo. ¿Qué me quedaría acá y qué me quedaría acá? Bueno, así que para que esto se vea más claro, capaz que algunos ya al toque nomás ya sabe cuál va a ser la solución de esto, pero bueno, lo vamos a hacer lo vamos a hacer en forma gráfica para que todos lo puedan entender. Así que voy a usar el Paint. Bueno, entonces ahí primero que nada trazo mi recta numérica, ¿sí? Y acá marco el menos 2, ¿sí? Y acá voy a marcar el 3. Bueno, acá voy a hacer una... Esa es la línea del 2 y esa es la línea del 3. ¿Sí? Bueno, estábamos acá. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que me dice, el primero me dice los x mayores iguales que 3. ¿Sí? Entonces vamos a marcar, no, esto, ¿sí? Mayores iguales que 3 van a ser todos esos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más me dice? Y los x menores que menos 2, ¿sí? Sí, acuérdense que cuando me dicen menores, siempre es a la izquierda, ¿sí? Entonces los menores que menos 2 van a estar a la izquierda, ¿sí? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 10. Ahí. ¿Sí? Bueno, eso va a ser los menores, ¿sí?
Bueno, chicos, ¿sí? Y ahora fíjense que me está pidiendo... ahí fíjense que me está pidiendo la intersección, ¿no? Acuérdense que esto que está acá se lee como I y también se lee como intersección. Bueno, entonces me está pidiendo la intersección de la solución de estos conjuntos, ¿sí? Bueno, acuérdense que para la intersección yo tenía que ver qué tienen en común, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, y ahí veo que no tienen nada en común porque no hay ninguna zona que esté pintada con ambas rayas, ¿sí? Bueno, o sea, tendría que estar así, digamos, ¿sí? Para que tuvieran algo en común, pero no tiene nada en común, ¿sí? Bueno, entonces la solución de la intersección de estos dos que están acá le va a dar un conjunto vacío, ¿sí? Ahí vamos a poner conjunto vacío, ¿sí? Porque no tienen nada en común. Eh, a ver, déjenme que busque acá está, ¿sí? Y ahora vamos a poner intersección, ¿qué cosa? Y ahora vamos con este que está acá. Bueno, y vamos a borrar todo lo que fuimos haciendo. Ahí está. Entonces, fíjense que este me pide los valores menores que 3, ¿sí? ¿Cuáles son los valores menores que 3? El, el, el 2, el 1, el 0, el -10, el -100, etcétera. Bueno, entonces los valores menores que 3 va a ser esto que está acá. ¿Sí? Eso va a ser los valores menores que 3. ¿Sí? Ahí vamos a hacer un puntito lleno porque si lo toma así al 3, ¿sí? Y también me pide los valores mayores que -2. Bueno, ese lo vamos a hacer con otro color, ¿sí? Lo vamos a hacer con amarillo. Bueno, los valores mayores que -2, ¿cuáles van a ser? El -1, el 0, el 10, el 20, el 100, etcétera, ¿sí? Todo para allá. Bueno, y también lo vamos a hacer lo vamos a rellenar, ¿sí? Bueno, entonces ahí tengo que hacer, ahí me está pidiendo la intersección, ¿sí? Acuérdense que esa especie de B corta volteada se lee como I, también se lee como intersección. Bueno, entonces tengo que hacer intersección, ¿sí? Que será la zona que está pintado con ambos colores, ¿sí? Entonces va a ser el de, ¿sí? Ese va a ir así y el otro va a ir así, ¿sí? Ya me acuerdo ahí que la intersección es la zona que está pintada claro, la intersección de este conjunto es la zona que está pintada con ambos colores, ¿sí? Y me fijo que la zona que está pintada con ambos colores es esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá. Bueno, o sea, entre -2 y 3. Entonces, ahí voy a poner entre -2 y 3. Bueno, chicos, acá me comí el menor igual. Acá tendría que haber puesto menor igual también. ¿Por qué? Porque acá me dice menor igual, ¿sí? Acá puse, acá me olvidé de poner. Ahora corrijo. Acá está. Y acá lo mismo, ¿sí? Bueno, ahí termina de corregir. Bueno, entonces ahora tengo que hacer intersección del conjunto vacío con el -2, 3, ¿sí? Y bueno, la intersección del conjunto vacío con -2, 3 me va a dar -2, 3. ¿Sí? Y eso que está ahí, eso va a ser la solución. Vamos a poner, esta es la solución, esta es la solución, esta es la solución, la solución, ¿sí? Bueno, fíjense que acá me dio -2, 3. Acá. Acá también me dio -2, 3. ¿Sí?
Fíjense que por ambos métodos me dio lo mismo, ¿sí? Ese sería el método, bueno, como digo yo, el método de los conjuntos, ¿sí? Porque hay que plantear conjuntos. Bueno, chicos, así sería otra manera de resolver una inecuación, ¿sí? Si tienen dudas, los voy leyendo, ¿sí? Eh, no, no hay duda. Si no, porque si no, vamos a explicarle el otro método, ¿sí? Sería otra manera que pudieran resolver esto, ¿sí? Pero no es tan... No la van a poder aplicar tanto porque tienen que saber graficar muy bien, ¿sí? Pero bueno, de todos modos se les explico para que, bueno, si a ustedes les gusta, aplican eso. Bueno, el otro modo de resolver esto que está acá sería graficando, ¿sí? Ahora me voy a GeoGebra, ¿sí? Que es una aplicación que la pueden descargar en el Play Store, ¿sí? O si no, directamente desde la computadora, nada más sin descargar nada, la pueden usar, ¿sí? Pero tienen que tener una conexión a internet. Bueno, fíjense que yo directamente puse en ecuación ahí, ¿sí? Y fíjense que el GeoGebra solo me pintó lo que sería la solución, ¿sí? Que es como lo que yo planteé, entre menos 2 y 3. Bueno, eso lo da el GeoGebra, ¿sí? Bueno, pero eso no es lo que lo quería mostrar, ¿sí? Sino una herramienta más para que la use, ¿sí? Yo acá voy a dibujar la ecuación, ¿sí? Que es esa que está ahí. Porque, bueno, ya saben que esto es una ecuación cuadrática, que eso se representa como una parábola. Bueno, bueno, tengo la parábola. A ver, vamos a capturar pantalla. Y esto que está acá lo vamos a borrar y vamos a pegar, ¿sí? Bueno, fíjense que es el gráfico de la parábola, ¿sí? Bueno, bueno. Entonces, acá lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? Básicamente acá me está diciendo que le diga en qué zonas la función va a tener valores negativos, porque me dicen valores menores que 0, ¿sí? Entonces tengo que ver dónde la función asume valores negativos, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, una forma fácil sería, una forma que yo les recomiendo, es imaginarse este, trazar rayas verticales, ¿sí? A partir del eje X, que también se conoce como el eje de abscisa, este eje que estoy señalando acá, ¿sí? A partir de tiro rayas verticales, ¿sí? Fíjense que si yo estoy acá, póngale que en -3, si yo quiero llegar al gráfico, ¿para dónde tengo que ir? Tengo que ir para arriba, ¿sí? Si estoy acá, para el gráfico tengo que ir para arriba. Si estoy acá, para arriba, ¿sí? Fíjense, ahora si yo me pongo acá, ahí, donde estoy marcando ahí, si yo quiero llegar al gráfico, tengo que ir para abajo. Aquí en 0, también para abajo. Acá, para abajo. Y aquí, para abajo. Bueno, ahora si yo voy a 4, fíjense que tengo que ir para arriba y para arriba, ¿sí? Bueno, háganme cuenta que son líneas rectas, ¿no? No se puede graficar muy bien, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que acá tengo que ir para arriba para tocar el gráfico. Acá también. En cambio acá tengo que ir para abajo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que acá tengo valores positivos y acá también tengo valores positivos. Bueno, eso no está bien. ¿Sí? En esta zona tengo valores positivos y toda esta zona es de valores negativos, ¿sí? O sea que la función toma valores positivos entre menos infinito y menos 2 y entre 3 a infinito. Y toma valores negativos entre menos 2 y 3. Bueno, acá no está bien señalado, pero bueno, es eso, ¿sí? Entre menos 2 y 3, ¿sí? Esa sería otra forma, pero bueno.
Para hacer esto lo tienen que graficar así, capaz que se les lleve más tiempo que hacerlo de las otras dos formas que yo les enseñé. Bueno, pero sería otra alternativa. Bueno, chicos, ¿sí? Entonces eso sería lo que me estaban preguntando algunos, ¿sí? Que era esto que está acá, no está, acá. Que me pedía en A y B y C resolverlas de dos caminos distintos, ¿sí? Sería eso, ¿sí? Esa sería otra manera de resolverlas, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo les quería terminar de explicar del práctico número 1, porque bueno, la semana pasada vimos casi todo, me quedó eso pendiente nomás, ¿sí? Entonces sería todo el práctico número 1. No sé si alguno tiene duda. Ahí los leo. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, ahora sí, arrancamos con el práctico número 2. Vamos al práctico número 2. ¿Sí? Bueno, como siempre tiene un cuestionario que está bueno que lo hagan. ¿Sí? Bueno, ya saben, está bueno que lo hagan para entender más rápidamente el práctico. Bueno, como siempre tienen ejercicio resuelto para que se guíen de cómo hacer los problemas. Y acá tengo ejercicio para resolver en clase. ¿Sí? Bueno, empecemos nomás con el práctico de hoy. Vamos con el punto número 1, que este punto, si los deben tomar en los exámenes, ¿sí? No es muy difícil, hay que saber un par de fórmulas nomás y ya está. Bueno, entonces dice, estudiar la paridad de las siguientes funciones dadas por sus fórmulas. Bueno, no sé quién está con el micro ahí abierto, por favor, apáguelo, así no nos acoplamos. Gracias. Bueno, ¿cómo viene la historia de esto de la paridad? ¿Sí? Bueno, ahí se lo escribo. Vamos a este documento nomás que lo tengo abierto acá. ¿Sí? Bueno, si yo tengo una función f de x, vamos a poner ahí y igual a f de x, y bueno, se dice que esta función es par si se cumple esto, ¿sí? Que f de menos x es igual a f de x, ¿sí? Esa es la condición para que f de x sea par. ¿Sí? Ya vamos a ver en forma gráfica qué quiere decir que sea par y qué quiere decir que sea impar. Pero primero les quiero explicar las condiciones. Y ahora, si f de menos x es igual a menos f de x, eso quiere decir que f de x es impar, ¿sí? Entonces, esta es la condición para que una función sea par y esta es la condición para que una función sea impar. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Creo que acá en la teoría hay. ¿Dónde está? No hay, creo que no. ¿Así? No hay. Bueno. Hay, pero no un ejemplo muy claro como el que yo quiero que vean. Bueno. ¿Cómo es la teoría de las funciones pares? ¿Sí? Básicamente, gráficamente, una función es par cuando se refleja respecto al eje X, ¿sí? Y una función es impar cuando se refleja respecto al eje Y. ¿Sí? Bueno, chicos, bueno, capaz que tampoco esté muy claro, pero lo vamos a ver. Bueno, entonces yo voy a graficar mi sistema de coordenadas cartesianas. Ese sería mi eje Y, mi eje X. ¿Sí? Bueno,
Vamos a hacer este, vamos a hacer cuenta que hay una función. Es una función, ¿sí? Esa es la función f de x. Bueno, eso que está en rojo, ¿sí? Bueno, si yo quisiera que esta función sea par, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo tengo que reflejar respecto al eje. Acá me equivoqué. Acá era respecto al eje y acá era respecto al origen. Al origen. Ahí rectifico. Bueno. Entonces le decía que tengo esta función que, bueno, que aparentemente es una función lineal. Bueno, si yo quiero que esta función sea par, ¿qué voy a tener que hacer? Y bueno, lo tengo que reflejar respecto al eje Y, ¿sí? Este es el eje Y, ¿no? El eje vertical del eje Y, ¿sí? Bueno, entonces hago de cuenta que acá hay como un espejo y la reflejo, ¿sí? Va a ser así, ¿sí? Bueno, ¿sí? Eso sería que la función sea par, ¿sí? Está reflejada respecto al eje Y, ¿sí? Como que hay un espejo y bueno, se refleja esto, ¿sí? ¿Cómo sería impar? Ahora vamos a hacer con otro gráfico para que se note más claro. Bueno, por ejemplo, yo tengo esa función, ¿sí? Esa que está ahí, ¿sí? Si yo quiero que este gráfico sea impar, la tengo que reflejar respecto al origen, ¿sí? ¿A qué se refiere con el origen? Este punto que está acá, el punto 00, ¿sí? Donde se cruza el eje Y con el eje X, ¿sí? Entonces, si yo quiero que el gráfico sea impar, lo voy a reflejar ahí, ¿sí? Se refleja respecto al origen. Bueno, ahora si yo quisiera que este gráfico sea par, lo tengo que reflejar respecto al eje Y. Ahí. Bueno, chicos, eso es gráficamente lo que quiere decir que una función sea par o impar. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo este gráfico. Bueno, vamos a hacerlo bien. Este es, ¿sí? Que es como un triángulo. Bueno, si yo quiero que sea, si yo quiero que sea impar, lo tengo que reflejar respecto al eje, al origen, ¿sí? Entonces lo tenés que reflejar así, ¿sí? Y así, ¿sí? Ahora, si yo quisiera que fuera par, lo tenés que reflejar respecto al eje y, bueno, ¿sí? Eso es par e impar, ¿sí? Y bueno, capaz que alguno me pregunte, ¿y todas las funciones son pares e impares? No, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente todas las funciones sean pares o impares, ¿sí? Puede que se dé, bueno, por ejemplo, si yo hiciera una función, si yo hiciera esa función, por ejemplo, no, esta no es función, esa, fíjense que no se refleja respecto al eje Y, ni respecto al origen que sería acá. Bueno, ese sería un ejemplo de una función que no es par ni impar, ¿sí? Otro ejemplo, a ver, sería... mm, mm, a ver, déjeme que piense. A ver, no. ¿Sí? Ese, por ejemplo, sería otro ejemplo de una función que no es par ni impar. ¿Sí? Bueno, vamos al problema, al práctico de hoy. No, este es el práctico número 1. Este no. Bueno, este lo voy a ir resolviendo paso a paso para que vean cómo es. ¿Sí? Bueno, fíjense que... Este no... Bueno, fíjense que en el primer punto me da y igual a valor absoluto de x menos x a la cuarta.
¿sí? Y me pide que yo vea si es par o impar. Bueno, entonces esto que está acá lo voy a poner en púrpura. Eso es teoría. Bueno, bueno, fíjense que acá lo que siempre lo que siempre tengo que hacer yo es determinar f de menos x, ¿sí? Acá una cosita, ¿no? Acá fíjense, le puse f de x y acá está como y, ¿sí? Acuérdense que poner y o f de x son como sinónimos, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Entonces ahí por eso puse f de x, ¿sí? Entonces acá voy a poner, acá calculo f de menos x. Bueno, entonces como estoy calculando f de menos x, en el lugar donde estaban las x, en vez de poner x, ¿qué voy a poner? Menos x. Entonces pongo acá menos x y acá pongo menos x. ¿Sí? Esto lo voy a poner entre paréntesis. Le pongo el potencial. Está. ¿Sí? Entonces acá lo único que hice fue reemplazar las x por menos x. ¿Sí? Y me quedó lo mismo. Y bueno, me quedó esto que está acá. Así que ahora vamos a resolver. ¿Sí? Entonces acá tengo el valor absoluto. Acuérdense que estas dos barritas que están acá es valor absoluto, ¿sí? De un número negativo. Acá, y me acuerdo que lo que hace el valor absoluto es devolverme siempre un número positivo, ¿sí? Así que como siempre esto me está devolviendo un número positivo, como que ese menos se va a eliminar, ¿sí? Así que me va a quedar directamente valor absoluto de x, ¿sí? Porque el valor absoluto siempre te devuelve un número positivo, ¿sí? Por eso ese menos se va. Le vamos a poner menos, acá, menos. Bueno, y acá, ¿cómo es esto? ¿Sí? Tengo un número negativo elevado a una potencia par, ¿sí? Entonces ahí me acuerdo que todo número negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo, ¿sí? Entonces, esto que está acá, lo puedo escribir así o lo puedo dejar así nomás. Lo puedo dejar así, ¿sí? Bueno, y ahora me fijo que lo que obtengo acá es lo mismo que lo que tengo acá, ¿sí? O sea que f de x es igual a f de menos x. Entonces, eso quiere decir que f de x es una función par, ¿sí? Es lo que hice acá en el práctico. Bueno, esa sería la resolución de la. Ahora vamos a ver si lo resuelve la GeoGebra. Vamos a poner. mm, a ver. Bueno, entonces ese gráfico que me queda, fíjense que este sería el gráfico y se refleja respecto al eje vertical, al eje Y, ¿sí? ¿Bien? ¿Ven que es lo mismo? ¿Sí? Bueno, esa sería la resolución del punto A. A ver, veamos una que ahora sea impar. Por ejemplo, la C.
En la C me dan esta función, ¿sí? Yo tengo que determinar si es par o impar, ¿sí? Bueno, ya sabemos que es impar, pero bueno, yo voy a hacer todo el procedimiento para que lo puedan sacar, para que vean cómo lo saqué. Entonces, primero que nada, copio esto que está acá. ¿Sí? Ahora vamos con este. Entonces, ahora lo primero que tengo que hacer, lo voy a copiar de vuelta para no estar escribiendo todo de nuevo. Entonces, tengo que calcular f de menos x. F de menos x. Eso quiere decir que voy a tener que poner, en vez de x, voy a poner menos x. Hasta acá pongo menos x. Acá voy a poner menos x. ¿Y me queda eso? Bueno. Entonces, fíjense que acá tiene más por menos. ¿Qué le va a quedar? Le va a quedar menos, ¿no? Entonces, esto se va a transformar en menos x. Al borde de paréntesis. Fíjense, que acá tiene menos por menos. Le va a quedar más. Así que vamos a poner más x. Y acá lo que veíamos hace rato, ¿sí? Cuando yo elevo un número negativo a una potencia par, se hace positivo, ¿sí? Entonces, esto que está acá, directamente pongo x y ya está, porque, bueno, un número negativo elevado a una potencia par se hace siempre positivo. Y listo, ya obtuve f de menos x. Bueno, y ahora comparo, ¿sí? Acá veo que en la parte del denominador me quedó exactamente lo mismo, no cambió. Pero en la parte del numerador, fíjense que acá tengo la raíz cúbica de 1 más x menos la raíz cúbica de 1 menos x, ¿sí? Acá tengo 1 más x, 1 menos x. En cambio acá tengo 1 menos x menos 1 más x, ¿sí? Como que está dado vuelta, no sé qué, no es lo mismo. Bueno, bueno, por acá vamos a poner para... acá voy a poner para aclarar, ¿sí? Que no son lo mismo. ¿Sí? Como no son lo mismo, ahí puedo afirmar que f de x no es par. Bueno, pero si no es par, puede que sea que no es, si no es par, puede que sea impar. Y vamos a ver si eso es verdad. Entonces ahí me fijo que la condición para que sea impar es que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x, ¿sí? F de menos x ya lo tenemos calculado, que sería esto que está acá. Nos faltaría calcular menos f de x, ¿sí? Entonces ahí voy a copiar todo de vuelta y pongo eso que está ahí, ¿sí? Entonces acá voy a poner un menos, ¿sí? Porque tengo que calcular menos f de x. Acá voy a poner menos. Bueno, ahora este menos que está acá es como que está operando el numerador. Ahí lo voy a poner para que se vea claro. Entonces tengo menos 1. Ese menos 1 es este menos que está acá. Esto que está acá lo voy a poner entre paréntesis. Entonces, acá fíjense que acá puedo decir distributiva, ¿no? Puedo hacer este por este y este por este. Así que voy a hacer eso que está ahí. Voy a copiar este que está acá. Bueno, este sería como decir menos por más, me va a quedar menos, ¿sí? Y acá, por, y menos por menos, me va a quedar más. Así que este menos que está acá se transforma en un más. Y ahora que puedo hacer, puedo acomodar esto que está ahí, ¿sí? ¿Sí? Puedo mandar esto adelante y esto lo puedo mandar atrás. Porque al fin y al cabo es lo mismo. Vamos a poner menos esto que está acá. Pongo fracción, y ahora voy a copiar esto que está acá.
Bueno, entonces finalmente llegué a esto, ¿sí? Y si yo me fijo, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Bueno, entonces ahora planteo que como f de menos x es igual a menos f de x, puedo decir que la f de x es impar. ¿Sí? Entonces así se calcula una función impar. Y bueno, veamos si esto es verdad. Entonces voy a esto que está acá, lo voy a graficar, ¿vale? Lo voy a copiar y voy a probar en el GeoGebra. ¿Sí? Bueno, si bien acá me falta las raíces, no afecta, a ver, las voy a poner. Esto como poner, no, voy a poner la potencia. Acuérdense que pone raíz de 3 o raíz cúbica o lo mismo elevado a la 1/3 es lo mismo, ¿sí? Acá voy a poner eh, ¿no? Entonces fíjense que me quedó eso que está ahí, ese gráfico que está ahí, ¿sí? Y fíjense que se refleja respecto al eje, al origen que sería ese punto que está ahí, ¿sí? Entonces se cruza el eje Y con el eje X. Bueno, ¿ves? Como que hay un espejo ahí. Y bueno, se refleja ahí, ¿sí? Esto que está acá, lo estoy reflejando ahí. Bueno, chicos, y así se calcula una función impar. Si tienen dudas, los leo. Me avisan si tienen alguna duda. Si no, pasamos al siguiente ejercicio. No, no hay dudas. Bueno, entonces vamos con el otro punto, ¿sí? Que es el punto número. Ah, me falta el punto E, este que está acá. ¿Qué se tiene de particular que no es par ni impar? Acá lo resolví. Voy a copiar eso para no copiar todo de vuelta, para no escribir todo de vuelta. Bueno. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular f de menos x. ¿Sí? Entonces acá en vez de poner seno de x voy a poner seno de menos x. En vez de poner coseno de x voy a poner coseno de menos x. Acá en vez de poner tangente voy a poner tangente de menos x. Acá voy a poner menos x al cubo. Bueno, y acá para resolver esto me tengo que acordar de otras cosillas que había en el cursillo de ingreso. Por ejemplo, cuando yo tengo seno de menos x, eso era lo mismo que poner menos seno de x. Si yo tengo coseno de menos x,
eso era lo mismo que poner coseno de x. ¿Sí? Era lo mismo, ¿sí? Eso por una relación trigonométrica, eso sería de analizar el círculo trigonométrico. Bueno, tiene que hacer memoria con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, este seno de menos x lo puedo poner como seno de x. Lo mismo. Lo poner por. Y este era menos. Perdón, ahí corrijo, ¿sí? Menos. Y en vez de poner coseno de menos x, voy a poner coseno de x. Por, bueno, y ahora tengo tangente de menos x. ¿Y cómo la historia con eso? Voy a poner tangente de menos x y no pasa nada. Acá me acuerdo qué cosa. Que la tangente se definía como el coseno sobre el seno sobre el coseno, ¿no? Que se va a poner el seno de menos x sobre coseno de menos x. Entonces, por lo que habíamos visto acá, si yo pongo seno de menos x, lo tengo que poner seno de menos x, lo tengo que poner menos seno de x. Y coseno de menos x, lo tengo que poner coseno de x. ¿Sí? Entonces, tangente de menos x, lo tengo que poner menos seno de x sobre coseno de x. Entonces, acá voy a poner eso. ¿Sí? Voy a poner eso. ¿No? Nada más que terminar lo voy a poner ahí al medio. Da lo mismo. Voy a poner entre paréntesis. ¿Sí? Bueno, y acá me acuerdo, y respecto a ¿cómo lo resuelvo? Me acuerdo que todo número elevado a una potencia impar conserva su signo así que esto que está acá le va a seguir dando menos. Bueno, chicos, así que no importa qué número sea, esto que está acá le va a seguir dando menos, ¿sí? Así que más por menos le va a quedar de menos. Va a quedar menos x al cubo nomás. Y ahora puedo seguir resolviendo, porque fíjense que acá tengo un menos por menos, me va a quedar me va a quedar de más, ¿no? ¿Sí? Todo esto se va a hacer positivo. Y bueno, esto que está acá es la tangente. Así que directamente me queda lo mismo. No cambio nada acá. Pero esto de acá es negativo, va a ser negativo nomás, ¿sí? Entonces f de menos x es todo esto que está acá, ¿sí? Y ahí me fijo que no es lo mismo que lo que está acá. Entonces, como no es lo mismo, puedo decir que no es una función par. Esto lo voy a poner en otro color. Sí, pues. Vamos a poner otro color. Bueno, entonces como no es par, ahora tengo que calcular menos f de x, ¿sí? Este es f de x, ahora voy a calcular menos f de x. Acá voy a poner un menos acá. Un menos que está afectando a todo esto que está acá. Entonces, si yo hago distributiva, hago este menos por esto, o sea, menos por más, me va a quedar menos esto que está acá. Ahora hago menos por más y me va a quedar menos. ¿No? Entonces, menos f de x es todo esto que está acá. Y ahora yo lo tengo que comparar con f de menos x, que es esto que está aquí. ¿Sí? F de menos x es esto y menos f de x es esto que está acá. Bueno,
Y fíjense que no son iguales. No son iguales. Entonces acá puedo plantear que como f de x es distinto de f de menos x, y esto es distinto de menos f de x, eso quiere decir que la función no tiene paridad, ¿sí? Porque no es par ni impar. Entonces cuando sucede ese caso, puedo decir que la función no tiene paridad, ¿sí? O sea que no es par ni impar. Y entonces, eso sería todo respecto a paridad. ¿Sí? Ahí tiene más ejercicio para que ustedes practiquen. Y de todas formas, ahí lo dejé, está todo resuelto para que después puedan chequear. Si tienen alguna duda, los leo, me avisan por el grupo de WhatsApp. No, no hay dudas. Bueno, entonces si no hay dudas, pasamos al siguiente punto. ¿Sí? Como lo digo, este es un punto que tiene que estudiar muy bien porque le suele tomar en el examen. Este punto 2 no hace falta que lo hagan. Bueno, pero si pueden hacerlo muchísimo mejor. El punto 3 tampoco. Bueno, el punto 4 que es de completar gráficos, bueno, es lo que yo decía. Bueno, a ver, lo voy a copiar. No lo hice en el práctico, pero ahora se lo explico acá nomás. Ahí está. Y entonces te pide que complete el gráfico para que sea par y para que sea impar. Bueno, acá lo voy a hacer. Acá lo voy a hacer ahora nomás. ¿Sí? Entonces, para que sea par, acuérdense que tiene que estar reflejado respecto al eje vertical, o sea, al eje Y. Entonces, esto va a ser más o menos así. Más o menos así, ¿sí? No me salió muy bien, pero bueno. Más o menos la idea así se tiene que reflejar respecto al eje Y. Y acá, para que sea. Para que sea impar, lo tengo que reflejar respecto al origen, ¿sí? Entonces, fíjense que este empieza en 3, ¿no? Entonces el otro va a empezar en menos 3. Ahí va a empezar. ¿Sí? 3 menos 3. Y fíjense que va en 3, toca ahí en 3 y en 4, entonces va ahí en 3 y en 4. Entonces esto va a ser más o menos así. ¿Sí? Bueno, no me salió más o menos, pero bueno. No me salió igual, pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Que lo tienen que reflejar respecto al origen. ¿Sí? Esto es tienen que usar un poquito de imaginación, pero bueno, una vez que practiquen ya lo van a poder sacar fácilmente los gráficos. Entonces, eso sería todo en cuanto a paridad. Vamos a pasar al otro tema que es importante, que es el tema de la composición de funciones. Bueno, volvemos al práctico. Eh, acá le pide la composición de funciones, le da tres incisos. Bueno, pero este punto que está acá es bastante largo. Debo explicar un solo punto nomás. Para que vean cómo el tema este de la composición de funciones. Y después todo el práctico es eso, composición de funciones nomás. Bueno, entonces vamos al punto número 5, que dice, determina f o g, g o f, no sería así, sería así, f compuesta con g compuesta con f compuesta con f, y g compuesta con g. Y calcula el dominio de la función obtenida para f y g, tales que
Bueno, vamos a ver cómo es eso. Acá está el punto número 5. El punto número 5. Bueno, primero que nada, lo que usted tiene que hacer para determinar la composición de funciones es calcular los dominios, ¿sí? De las funciones de origen, ¿sí? Que en este caso sería f y g. ¿Sí? Entonces acá determina el dominio de esto. Bueno, como esto no, acuérdense que lo que yo les decía la semana pasada, ¿sí? Las únicas funciones que me causan problemas para tener dominio, ¿cuáles son? Las raíces pares, los cocientes y los logaritmos, ¿sí? Todas las demás funciones que no sean ninguna de esas, usted asume automáticamente que el dominio son los reales. Bueno, entonces por eso acá puse que el dominio de f, como una función, acá puse, como una función de segundo grado, su dominio es los reales, ¿sí? Entonces ese sería el dominio de f. Ahora, el dominio de g, ¿cómo lo calculo? Bueno, este es una función del tipo, hay un cociente ahí, ¿sí? Entonces, cuando había un cociente, yo me tenía que acordar que lo que está abajo, esto que está acá, tenía que ser distinto de 0. Entonces, planteo que x menos 1 igual a 0. ¿Sí? Acuérdense que lo que yo le decía, que bueno, yo siempre pongo igual a 0 y bueno, al último, cuando ya tengo despejado la variable x, ahí recién pongo el distinto, ¿sí? Entonces puse el distinto, ¿sí? Entonces este que está restando pasa acá sumando y bueno, ahí pongo el distinto. ¿Sí? Entonces el dominio de G, ¿cuál va a ser? Todos los reales menos el 1, ¿sí? Porque si yo pongo 1 acá, me va a quedar 1 menos 1 y eso es 0. Entonces G puede tomar cualquier valor menos el 1. Bueno chicos, lo primero que nada entonces tienen que determinar el dominio. ¿Sí? Vamos a calcular. No va a ver todo, porque bueno, no va a alcanzar tiempo para ver todo. Así que vamos a calcular primero G compuesta con F. ¿Sí? Si usted tiene G compuesta con F, esto es lo mismo que poner G de F de X. ¿Sí? Si ustedes lo ponen así, o lo ponen así, es lo mismo. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Bueno, primero que nada, tienen que determinar el dominio de la función compuesta. ¿Y cómo se calcula eso? Siguiendo esta fórmula que está acá, dice que el nuevo dominio va a ser igual a los x pertenecientes al dominio de f, intersección los f de x pertenecientes al dominio de g. Bueno, y bueno, hay capaz que alguno quedó patinando y no sabe cómo se sigue. Bueno, ahí lo explicamos, lo voy a explicar. ¿Sí? Bueno, entonces acá me está diciendo qué valores de x pertenecen al dominio de f. ¿Sí? Entonces ahí me acuerdo que el dominio de f eran los reales. Bueno, entonces pongo los x pertenecientes a los x pertenecientes a los reales. ¿Sí? O sea, que puede ser cualquier número. Nada más que escrito simbólicamente, lo dejo ahí, los x pertenecientes a los reales. ¿Sí? Acuérdense, este símbolo que está acá significa intersección. Bueno, y ahora esta parte. Acá me dice los f de x pertenecientes al dominio de G. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el dominio de G? Escrito así va a ser, G tiene que ser distinto de 1. Bueno, entonces lo que pongo ahí, que f de x tiene que ser distinto de 1. ¿Sí?
Bueno, acá que hice, puse lo mismo, lo único que hice acá fue cambiar f de x por lo que representa f de x, que es 3x al cuadrado más 7. ¿Dónde está? Acá, 3x al cuadrado más 7. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que hice acá al lado fue un cálculo auxiliar, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Ahí me puse a buscar si hay algún valor de x que hace que esto sea 1. Bueno, entonces planteé eso. X al cuadrado más 7 igual a 1. Bueno, entonces, ¿qué hice acá? Este 1 que está sumando, acá lo puedo hacer restando, entonces me va a quedar, a ver, lo voy a poner. Me va a quedar 7 menos 1. ¿Sí? 7 menos 1, aquí va a ser igual a 6. Bueno, me quedó eso. Acá que hice en el siguiente paso, saqué factor común, 3, ¿sí? Porque ambos son múltiplos de 3, así que saco factor común 3, y me va a quedar x al cuadrado más 2 igual a 0. ¿Sí? Me queda eso. Ahora, este 3 que está acá lo puedo pasar al otro lado dividiendo, ¿sí? Cuando lo pase dividiendo me queda 0 dividido 3, y bueno, 0 dividido 3 me va a dar 0, así como que es. Entonces, en definitiva, ¿qué me queda? Me queda x al cuadrado más 2 igual a 0. Entonces tengo que buscar si hay algún número que hay algún número que me haga que esto sea 0. Y bueno, ¿cómo es eso? Este más 2 que está acá, este que está como más 2 pasa acá como menos 2. Y ahora voy a poner x igual a, fíjense que este cuadrado que está acá va a pasar como raíz. ¿Sí? Entonces voy a poner la raíz cuadrada de menos 2. Bueno, y si se acuerdan, la raíz cuadrada de los números negativos no existe. Entonces vamos a poner que no existe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no existe, que no tiene solución. Que no hay ningún valor de x que haga 0 esto que está acá. Eh, va. En realidad sería que no haga 1 al denominador. Que no haga 1 a g de x. ¿Sí? Porque eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Porque acuérdense que si todo esto le da 1, 1 menos 1, 0, y no se puede calcular el denominador. Bueno, chicos, sería eso, ¿sí? Entonces no hay ningún valor que haga que esto que está acá, f de x, va a caer a f. Ahí me confundí. No hay ningún valor en x que haga que esto que está acá sea 1, ¿sí? Porque si es 1, 1 menos 1, 0. O sea que esto que está acá es un conjunto vacío. Y los x pertenecientes real no es otra cosa que los reales. Entonces hago la intersección de los reales con eh, conjunto vacío, me va a dar los reales. Bueno, bueno, una vez hecho eso, ¿qué tengo que hacer? El dominio es lo más, es un poco difícil de calcular, ¿sí? Lo tienen que practicar, bueno, porque tiene sus complicaciones. Bueno, ya lo vamos a repasar de vuelta, ¿sí? Entonces acá estábamos con esto, primero determino el dominio de G compuesta con F,
Ahora voy a calcular G compuesta con F. O sea, ¿a qué me refiero con calcular? Voy a ver qué forma tiene la función, ¿sí? G compuesta con F. ¿Sí? Acuérdense que G compuesta con F es lo mismo que poner G de F de X. Acá voy a copiar las funciones. Acá tengo F de X, lo voy a poner acá. Para que entiendan qué estoy haciendo. Es de F. Y G es esto que está acá. ¿O no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto que está acá? ¿Cómo yo lo leería? Me dice, acá me está diciendo, en la X de G, cambiarla por lo que vale F de X. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? Esto que está acá, lo que sería F, eso lo tengo que meter acá, en la X de acá, de aquí. ¿Sí? Como de vuelta. Entonces, esto se lee, como me está diciendo, en la X de G mete lo que vale F. Entonces, esto que está acá lo voy a meter aquí. Bueno, chicos, y eso es lo que dice acá. Bueno, no sé, sí, es lo que dice acá. Y bueno, lo puse entre paréntesis porque bueno, yo siempre tengo la costumbre de que hago un reemplazo, lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Acá lo que hice fue, elimino el paréntesis, me queda 3 cuadrado más 7 menos 1. Entonces hago 7 menos 1 me da de 6. Y fíjense que acá puedo sacar factor común, 3, me queda 3 igual a x cuadrado más 2. Bueno, y bueno, hay capaz que alguno me diga, pero fíjate que ahí te quedó un cociente, ¿sí? Bueno, sí, es verdad, me quedó un cociente, tendría que buscar los valores que me hicieran ser el cociente, pero no hay. ¿Por qué no hay? Porque fíjense que acá tengo un x cuadrado, ¿no? Y acuérdense que todo número elevado, ya sea negativo o positivo, elevado al cuadrado siempre me da positivo, ¿sí? Así que esto nunca se me va a hacer cero, ¿sí? Que eso sería el análisis que hicimos acá, ¿sí? Tiene que ver con ese análisis, ¿o no? Por acá se ve a simple vista que el dominio de esto sería los reales, porque no hay un valor, porque todo número que yo ponga acá siempre se va a hacer positivo. Y en consecuencia se va a sumar con el más 2, ¿sí? Nunca se va a restar, ¿sí? Bueno, entonces así se calcularía la forma que va a tener G compuesta con F. Bueno, ahora vamos a la parte más, a lo último ya, definir F compuesta con G. ¿Sí? Y es lo que habíamos visto la semana pasada cuando definíamos funciones. ¿Qué tenían que poner? Bueno, poníamos lo que yo quería definir, G compuesta con F, dos puntos, el dominio que calculamos, que era los reales, flechita, y acá acuérdense que iba el codominio o la imagen, ¿sí? Como yo decía que la imagen es difícil de calcular, siempre se pone por defecto los reales, ¿sí? Tal que, y bueno, acá puedo poner F compuesta con G o directamente puedo poner I y ya está. Bueno, y acá pongo la forma que me quedó, que sería esto que está acá. Bueno, entonces así se determina una composición. Bueno, como les digo, lo más difícil acá es determinar el dominio. Después la forma no tiene ninguna complicación. Bueno, chicos,
Bueno, capaz yo sé que sí deben tener un montón de dudas cómo calcular este dominio, así que como ve, uno más para que vean cómo se calcula esto. Vamos a hacer y ahí directamente lo copio, lo voy a hacer paso a paso, lo voy a hacer acá. También voy a copiar las funciones. ¿Dónde está? Acá, esto. ¿Sí? Bueno, acá como estoy haciendo G compuesta con G, lo único que voy a necesitar va a ser esto que está acá. ¿Sí? Así que voy a borrar la F nomás y voy a dejar la G. Bueno, G es esto que está acá. Primero vamos a ver el cálculo de cómo se calcula G compuesta con G. Lo mismo lo voy a dejar para el último porque capaz que eso le está complicando un poco la vida, así que lo voy a dejar para el último. Bueno, entonces voy a calcular G compuesta con G, ¿sí? O sea, la forma que va a tener la composición de esas dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo que, acuérdense que esto que está acá tengo que poner G compuesta de G de X, ¿sí? Si ustedes lo encuentran así o lo encuentran así, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo acá? En la X de G, reemplazar G, ¿sí? O sea, me está diciendo, esto que está acá, metelo en la X de esta, metelo en esta X de acá, ¿sí? Entonces, esto que está acá, metelo acá. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un copia y pegado. Entonces, esto que está acá, lo tengo que meter en esa X, ¿sí? Lo tengo que meter ahí. Bueno, entonces eso es lo que hice. Es lo que hice ahí. Esta X la metí en la X que estaba acá. Eh, y bueno, eso es este paso que está acá. ¿Y qué procede ahora? Y bueno, tengo que comenzar a operar algebraicamente. ¿Sí? Entonces acá tengo una suma de fracciones de distinto denominador. ¿Sí? Entonces tengo que sacar común denominador. ¿Cuál es el común denominador entre estos dos? Va a ser x menos 1. Bueno, entonces hago x menos 1, saco común denominador x menos 1, ¿sí? Entonces digo, x menos 1 dividido x menos 1 me da 1. 1 por 1, 1. ¿Sí? Ahora pongo menos. ¿Por qué pongo menos? Por este menos de acá. ¿Sí? Y ahora digo x menos 1 dividido, y acuérdense que acá esto es como poner, ese 1 lo puedo poner como 1 sobre 1, ¿sí? Porque es lo mismo, 1 sobre 1, 1. Entonces quedo acá, x menos 1 dividido 1, ¿qué me va a quedar? X menos 1 dividido 1 me va a quedar x menos 1, ¿sí? Entonces digo, x menos 1 por 1, x menos 1, ¿sí? ¿Qué hice ahora en este paso? Lo único que hice acá fue distribuir este menos, digo, menos por más, menos, menos por menos, más, ¿sí? Fíjense, y ahora en el siguiente paso lo que hice fue sumar los semejantes, me queda 1 más 1, 2, y me queda menos x, ¿sí? 2 menos x. Y bueno, ahora lo que hice acá en el siguiente paso fue hacer esta división, ¿sí? 1 dividido todo esto, ¿sí? Entonces lo puse como una división, para que sea más claro. Bueno, entonces esto que está acá lo transforma en una multiplicación, y si se transforma en una multiplicación, esto que está acá se da vuelta así, entonces me queda x menos 1 sobre 2 menos x. ¿Sí? Entonces 1 por cualquier número, el mismo número, me queda x menos 1 sobre 2 menos x. ¿Sí? Bueno, chicos,
Eso sería el cálculo, ¿sí? Al final queda x menos 1 sobre 2 menos x. Bueno, entonces el cálculo, ¿sí? No es tan complicado, solo acuérdense que tienen que reemplazar, ¿sí? Tienen que saber leer bien lo que le está pidiendo. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de determinación del dominio. Tiene que ser G compuesta con G. Bueno, entonces acá en el dominio, acá simbólicamente serían los x pertenecientes al dominio de G y los g de x pertenecientes al dominio de G. Acá está. Entonces, ¿cuáles son los x porque pertenecen al dominio de G? Y como bien dice acá, puede ser cualquier x, salvo cualquier x distinto de 1. ¿Sí? Distinto de 1 y los g de x, y bueno, ahora vamos con esta parte, me dice los g de x pertenecientes al dominio de G. Bueno, entonces va a ser los g de x distintos de 1, ¿sí? Porque el dominio de G son todos los números distintos de 1. Entonces acá lo único que hice en el siguiente paso fue reemplazar exactamente lo mismo, los de 1 y los g de x, pero g de x ¿cuánto vale? 1 menos x, ¿sí? Es lo que está ahí, 1 menos x. Va, 1 sobre x menos 1, distinto de 1. Y ahora, ¿qué hice aquí? Y bueno, aquí me ayudé con este cálculo auxiliar de acá. ¿Sí? Ahí busqué si hay algún valor que hace que esto sea 1. Entonces puse ahí 1 sobre x menos 1 igual a 1. Bueno, aparte de acá. ¿Qué es lo primero que hago yo? Este x menos 1 que está dividiendo, acá lo paso multiplicando, ¿sí? Entonces acá voy a poner ese paso. Entonces acá queda 1 por x menos 1. Entonces 1 por x menos 1 me queda x menos 1, ¿sí? Ahora, esto que estaba restando lo paso acá, sumando. Acá era un 1. Ahí. Entonces acá me va a quedar que 1 más 1, 2. 2 igual a x. ¿Sí? Entonces, como ya el valor de x que hice acá, ya directamente en vez de poner igual, puse distinto, ¿sí? Porque acuérdense que yo cuando tenía que hallar valores distintos, ¿sí? Sí, acuérdense que yo siempre, por costumbre mía, siempre al final pongo el distinto cuando ya terminé de despejar, ¿sí? Entonces, ¿a qué llego? Que x tiene que ser distinto de 2. Bueno, entonces digo que la solución va a ser los reales menos el 2, ¿sí? Entonces acá lo pongo como conjunto, ¿sí? Esto escrito como conjunto es los reales menos el 1, ¿sí? O sea, puede ser cualquier número menos el 1. Intersección, y esto escrito como conjunto sería los reales menos el 2. Entonces acá tengo que hacer intersección entre estos dos, ¿sí? Los reales menos 1, intersección los reales menos el 2. Así que acá vamos a hacer el gráfico para que lo vean cómo quedaría. Acá vamos a poner el 1, por acá vamos a poner el 2. Recuerden que para esto uno que tiene que hacer es respetar el orden numérico que tienen los números. Vamos a poner unas rectas para ayudarnos a delimitar esos números, 1 y 2. Y bueno, ahí te me dice los reales menos el 1. ¿Sí? O sea que puede ser cualquier número. Vamos a poner un círculo porque no lo toma.
Y ahora vamos a trazar el otro conjunto, ¿sí? Que va a ser ese que está en azul. Le vamos a hacer un círculo ahí porque no lo toma. Entonces tengo que hacer ahora la intersección, ¿sí? Entonces va a ser, ¿sí? Va a ser todo eso que está ahí con azul. Ahora vamos con el rojo. Bueno, ¿sí? Entonces fíjense que la intersección de ambos conjuntos va a ser todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Salvo qué punto, el 1, porque acá no lo está tomando esto, y el 2, porque acá no lo está tomando. Y bueno, es lo que puse ahí, los reales menos el 1 y el 2. ¿Sí? Ese va a ser el dominio. Entonces, ahora vamos a la parte final, que es definir G compuesta con G. ¿Sí? Entonces acá pongo G compuesta con G, dos puntos, el dominio que yo dé, que va a ser los reales menos el 1 y el 2, flechita, el codominio, que, bueno, que va a ser los reales, ¿sí? Y acá acuérdense que pueden poner G compuesta con G, o directamente ponen I y ya está. Y la forma final que les quedó. Bueno, bueno chicos, así se define una función compuesta y así se calcula el dominio y la forma. Y acá quiero que vean una cosa, ¿sí? Para que... porque acá lo que hace la mayoría es directamente, para evitarse todo este lío que está acá, ¿qué hacen? Calculan la forma de la función compuesta, o sea, G compuesta con F, y llegan a esto, ¿sí? Bueno, si ustedes lo ven ahí, eso, si ustedes lo ven a decir nomás que dicen, el dominio va a ser todos los reales menos el 2, ¿sí? Porque bueno, acá tiene un cociente, y bueno, si esto toma el valor de 2, 2 menos 2, 0, ¿sí? Y dicen, el dominio de los reales menos 2. Pero fíjense que acá en realidad el dominio va a ser los reales menos el 1 y el 2. ¿Y de dónde sale eso? Y de acá, cuando hacen la primera composición, ¿sí? Porque esto que está acá es consecuencia de esto que está acá, que no es otra cosa que ir a sumar, ir operando algebraicamente, ¿sí? Pero originalmente lo que ustedes tenían era esto. Bueno, y fíjense que si acá ustedes llegan a poner un 1 acá, ¿qué va a pasar? 1 menos 1, 0. 1 sobre 0 no existe, entonces esto no existe. ¿Sí? A ver, vamos a hacer para que me entiendan. F de X igual a esto. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo calculo F de 1, entonces voy a hacer, en vez de poner X, voy a poner 1. ¿Sí? Entonces, acá 1 menos 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar de 0. Y 1 sobre 0 no existe, por lo tanto, esto que está acá no existe. Bueno, y ahora fíjense que si yo hago lo mismo con 2, pongo 2, y acá pongo 2, copio esto que está acá, ¿sí? 2 menos 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. Y 1 sobre 1, ¿cuánto va a ser? 1. Y acá, 1 menos 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Y bueno, y lo mismo que hace rato, 1 sobre 0 no existe. ¿Sí? Así que cuidado con eso, ¿sí? Ahí yo por eso me tomé la molestia de explicarle cómo se calcula esto. Porque, como les digo, lo que muchos hacen es directamente calculan la forma final, ¿sí? Esto que está acá, y a partir de ahí calculan el dominio de la función compuesta. Bueno, no quiere decir que no salga nunca, a veces le va a salir, a veces va a coincidir,
y a veces no, ¿sí? En este caso, si lo hacíamos así, íbamos a tener un resultado erróneo, ¿sí? Porque en realidad el dominio va a ser los reales menos el 1 y el 2. Bueno, chicos, y así se calculan las funciones compuestas, ¿sí? Bueno, no sé si tienen dudas. Yo sé que muchos están digiriendo esto de funciones compuestas. Así como digo, lo más complicado acá es calcular el dominio. Bueno, capaz que alguno se quedó con duda de cómo se calcula las composiciones. Bueno, bueno. Por ejemplo, bueno, si tienen duda, los leo, me lo mandan al grupo de WhatsApp o lo mandan por el chat nomás y ahí Vero me lo hace llegar. ¿No? Bueno. Vamos a ver un poquito más de cómo se calculan las funciones, ¿sí? Porque yo sé que muchos deben estar con dudas. Bueno, vamos a hacer f compuesta con g. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se leería eso? Bueno, acuérdense que esto es como poner f compuesta con g de x. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, entonces, vamos a hacer una captura de pantalla y vamos a copiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Me está diciendo en las x de f reemplazar por una g, ¿sí? Entonces, esto que está acá, lo que vale g, lo voy a tener que poner acá, en la x, ¿sí? Todo esto lo voy a tener que meter ahí, en la x. Vamos a ver. Voy a copiar las funciones para que lo vean. Copié f, ahora voy a copiar g. Bueno, entonces como les decía, f compuesta con g me está diciendo que a la g la meta en la x de la f, ¿sí? Entonces, esto que está acá lo voy a meter en la x de la f. Le voy a poner un paréntesis, ¿sí? Y voy a obtener esto, ¿sí? Esto es lo que yo puse acá, ¿sí? ¿Sí? Es lo que yo puse ahí. Y a partir de ahí comencé a trabajarlo un poco. Y bueno, llegué a esto. 3 sobre x menos 1 al cuadrado más 7. ¿Sí? Así se calculan, ¿sí? Es cuestión de reemplazar nomás, ¿sí? Nada más se tienen que fijar en qué orden van a reemplazar. Porque no es lo mismo tener f compuesta con g, ¿sí? Porque fíjense que f compuesta con g me da eso. A que tener g compuesta con f, porque g compuesta con f, ¿cuánto nos dio? Esto. ¿Sí? Que no es lo mismo. A ver, ahí lo voy a poner al lado para que comparen ustedes. ¿Sí? Ahí fíjense que f compuesta con g me da esto que está acá. Y g compuesta con f me da esto que está acá, que no es lo mismo, ¿sí? Así que es muy importante ahí el orden. Bueno, chicos. Y bueno, eso sería todo respecto a composición de funciones, ¿sí? Como ven, ahí me llevó me llevó bastante espacio en Word para poder realizar todos los ítems que les pedía, ¿sí? Si bien solo son 3, ahí les pedía como 4 composiciones por cada uno. Bueno, entonces
Pasamos a otro punto que quería que vean. Bueno. Bueno, el otro punto que quería que vean era este punto 7, ¿sí? Que a veces por ahí lo he visto en los exámenes y bueno, ahí los chicos se pierden en hacer este punto. Bueno, entonces ahora lo vamos a resolver. ¿Cómo se calcula esto? El punto número 7. Ahí está. Voy a copiar. Y como cortar la parte, el cuadrito nomás porque es lo único que me interesa. Ahí cortamos el cuadro. Ahí está. Bueno, en el primer punto me dice que haga F compuesta con G de 1, ¿sí? Para hacer esto tengo que ir paso a paso, ¿sí? Primero tengo que resolver cuánto vale G de 1, ¿sí? Entonces tengo que leer este cuadrito, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo los valores de G y acá tengo los valores de F, ¿sí? Entonces, G de 1 sería, ¿cuánto vale G cuando X vale 1? ¿Sí? ¿Sí? Él me está diciendo, ¿cuánto vale G cuando X vale 1? Entonces, acá están los valores de G, cuando X vale 1, G va a valer 6. ¿Sí? Entonces, en vez de poner G de 1, ¿qué voy a poner? Voy a poner 6. ¿Sí? Entonces me va a quedar F de 6. ¿Sí? Y ahora digo, ahí me está diciendo, ¿cuánto vale F cuando X vale 6? ¿Sí? Entonces acá tengo los valores de F y acá tengo X igual a 6. ¿Sí? Entonces cuando X vale 6, F va a valer 5. ¿Sí? Entonces lo único que acá tienen que hacer es ir paso a paso. Nada más. Bueno, vamos con el B. Acá le pide G de F de 1, ¿sí? Entonces acá primero que nada tienen que calcular cuánto vale F cuando X vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale F cuando X vale 1? Vale 3. Entonces, en vez de poner esto, van a poner 3. Y ahora, ¿qué le está preguntando? ¿Cuánto vale G cuando X vale 3? ¿Sí? Entonces, se fijan, acá están los valores de G, cuando X vale 3, o sea, acá G va a valer 2. Bueno, no sé si se calcula. Ahora vamos con el otro, el C. Me dice F de 1, ¿sí? Entonces, primero lo que tienen que hacer es calcular cuánto vale F cuando X vale 1. Entonces me fijo, acá están los valores de F y acá están los valores de X. Entonces cuando X vale 1, F vale 3. ¿Sí? Entonces ahora tengo que calcular esto que está acá. ¿Cuánto vale F cuando X vale 3? Entonces X vale 3, X igual a 3. Para X igual a 3, F vale 4. ¿Sí? Y así tiene que ir haciendo con todos. Ahora vamos con el F, ¿sí? Acá el F y la E es lo mismo, nada más que es cuestión de acomodar un poquito, ¿sí? Si yo pongo esto, es lo mismo que yo poner esto. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo F compuesta con G de 6, es lo mismo que poner F compuesta con G de 6. Es lo mismo, ¿sí? Si yo lo pongo así o si lo pongo así.
Entonces, acá que me está pidiendo, ¿cuánto vale G cuando X es igual a 6? Entonces, me fijo en la G. ¿Cuánto vale cuando X vale 6? Esta que está acá, G va a valer 3. Entonces, en vez de poner G de 6, voy a poner 3. Y ahora tengo que buscar cuánto vale F cuando X vale 3. ¿Cuánto vale F cuando X vale 3? Acá está 3 y acá está F, va a valer 4. ¿Sí? Y bueno, ese es el análisis que tiene que ir haciendo. Con respecto a esto del... para calcular el valor de funciones compuestas. ¿Sí, chicos? Y bueno, con eso tenemos terminado por hoy. No sé si tienen dudas, los escucho. Vamos bien, los leo. Me avisan si tienen alguna duda. Este práctico creo que lo voy a subir ahora nomás. ¿Sí? Si alguno tiene una duda, me avisa. No, no hay dudas. Bueno, entonces chicos, esto sería todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Ya que saben, si tienen consulta, me la hacen por el grupo, ¿sí? Y ahí se las resuelvo. Y bueno, el práctico lo que está subiendo, como le digo, creo que esta misma noche nomás. Y nos estamos viendo la próxima semana. Y ya saben, esta clase la subimos al YouTube. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y bueno, a nuestras redes sociales en general. Bueno, eso sería todo por hoy. Recuerden que a las 11 viene Gonzalo con las clases de álgebra y ven vectores, así que no se pierdan la clase de Gonzalo. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos la clase que viene.